¿Es la sal un arma espiritual poderosa? En este video exploraremos cómo la sal, un elemento tan común y cotidiano, puede ser utilizada como una herramienta poderosa en la guerra espiritual. Vamos a explicar todo de manera clara y sencilla, para que cualquier persona, independientemente de su experiencia en temas espirituales, pueda comprender cómo usarla de manera correcta y efectiva. ¿Sabías que existen 3 formas de utilizar la sal para romper maldiciones y atraer bendiciones de abundancia a tu vida? ¿Te has preguntado por qué Jesús le dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra? Te invito a que te quedes hasta el final de este video, donde descubrirás la respuesta a estas preguntas, y te aseguro que las revelaciones sobre la sal como arma espiritual te sorprenderán. Primero, debemos reconocer una verdad fundamental. Todo lo que existe fue creado por Dios, por su voluntad y para su propósito. No hay nada en este mundo que exista fuera de su control, y eso incluye a la sal. Dios no creó nada sin un propósito, y eso se extiende a cada elemento de su creación. Desde cada grano de sal hasta cada gota de agua y cada chispa de fuego, todo tiene un propósito bajo la mano poderosa de Dios. La sal, en particular, fue concebida incluso antes de la vida misma, y su propósito trasciende lo meramente físico. En el libro de Génesis se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el inicio, como parte del diseño divino de todo lo que existe. A lo largo de la historia, la Iglesia ha evitado en muchas ocasiones hablar de cómo Dios otorga autoridad no solo a los seres humanos, sino también a los elementos naturales, como plantas, animales y minerales. Cada cosa creada tiene un propósito divino. Reflexionemos sobre el fuego y el agua. El fuego tiene la capacidad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de dar vida. De manera similar, a la sal se le ha dado la autoridad para sazonar y preservar. El fuego devora, el agua da vida, la sal preserva y purifica. Cada uno de estos elementos es una herramienta en las manos del Todopoderoso. Si reflexionamos profundamente, veremos que todos los elementos de la creación tienen un propósito divino. Y así como la sal preserva los alimentos, también puede preservar nuestra fe en tiempos de prueba y dificultades. Quiero aprovechar este momento para invitarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes encuentran inspiración y fortaleza al escuchar los testimonios de otros cristianos. Muchísimas personas han encontrado alivio y sanación a través del uso de la sal en sus vidas. Por ejemplo, una hermana compartió que experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal durante la oración. ¿Te has sentido mejor después de utilizar la sal en tus momentos de oración? Cuéntanos tu historia y cómo has visto actuar a Dios en tu vida a través de este mineral poderoso. Vamos a continuar con el video. Desde la antigüedad, las personas han creído que la sal tiene un poder extraordinario. Era utilizada para preservar la carne, mejorar el sabor de los alimentos y, sorprendentemente, en tiempos antiguos, también se usaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su pago en sal, y de ahí proviene la palabra salario. Jesús enseñaba a menudo a través de parábolas, pero no todo lo que decía era simplemente simbólico. El aceite, el pan y el vino juegan roles fundamentales en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué es que aceptamos sin problemas el uso del aceite, pero a menudo dudamos del poder que tiene la sal? Algunas personas creen que la sal es un elemento maligno, utilizado en rituales oscuros, pero esto es una mentira difundida por el enemigo. Recuerda lo que dice Juan 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal, ocultar su verdadero poder. Lo espiritual a menudo se manifiesta en lo físico, y Dios utiliza su creación para cumplir su voluntad y sus propósitos en nuestras vidas. Consideremos el ejemplo del aceite. La unción con aceite se menciona en repetidas ocasiones en las Escrituras, y era utilizada en el Antiguo Testamento para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes.
así como para ungir el tabernáculo y todos sus utensilios, marcándolos como santos y apartados para Jehová. Puedes leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, los israelitas tenían estrictamente prohibido reproducir el uso del aceite de la unción para fines personales, como se detalla en Éxodo 30. La receta para el aceite incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales, pero no se atribuía a estos ingredientes un poder sobrenatural en sí mismos. No era el aceite en sí lo que tenía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual lo que demostraba la santidad. Si Dios te manda ungir con aceite, debes hacerlo con fe y obediencia. Reflexionemos sobre esto. Dios nos llama a usar sus creaciones con un propósito definido. Si Él nos instruye que debemos ungir con aceite, lo hacemos sin dudar. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Ignorar esta poderosa herramienta que Dios nos ha dado sería un error. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando se utiliza de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 5, Jesús nos dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Este versículo subraya la importancia de la sal en nuestras vidas, no solo como un condimento físico, sino como un símbolo espiritual. La sal tiene un propósito en el reino de Dios, y no debemos permitir que el enemigo nos robe esta verdad. A lo largo del Nuevo Testamento, solo unos pocos pasajes mencionan la unción con aceite, pero su importancia es innegable. En Lucas 7, por ejemplo, María unge los pies de Jesús en un acto de adoración y reverencia. En Santiago 5, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para sanarlos en el nombre del Señor. En Hebreos 1, se nos dice que Dios unge a Jesús con el aceite de alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos». Estos actos nos muestran cómo Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Consideremos también el ejemplo del bastón de Moisés. Dios le otorgó poder al bastón que Moisés llevaba consigo, manifestando su poder a través de un simple objeto. Cuando Dios preguntó a Moisés: «¿Qué tienes en la mano?», y Moisés respondió: «Un bastón», Dios le mandó que lo arrojara al suelo, y el bastón se convirtió en una serpiente. Este acto milagroso era una señal clara del poder de Dios actuando a través de lo material para cumplir un propósito espiritual. Los profetas en la Biblia a menudo utilizaban agua, sal, aceite, mantos y bastones en su ministerio. Estos objetos no eran adorados, sino que se utilizaban como herramientas en actos proféticos, demostrando la presencia y el poder de Dios. Ellos comprendían que el uso incorrecto de estos elementos podía convertirlos en meros rituales religiosos sin verdadero significado espiritual. Todo lo que hemos discutido hasta ahora está basado en la Biblia. No es una interpretación moderna, sino la palabra misma de Dios. El enemigo es un usurpador que intenta imitar y corromper lo que Dios ha creado, utilizando las armas de Dios para sus propios fines perversos. Satanás, durante la tentación de Jesús, le ofreció todos los reinos del mundo, una autoridad que había sido arrebatada al hombre debido al pecado. En Mateo 4 se describe cómo el tentador llevó a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo que le daría todo si se postraba y lo adoraba. El hombre, por su desobediencia, había perdido esta autoridad, permitiendo que Satanás usurpara los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Debemos recordar siempre que lo material puede reflejar lo espiritual, y que nuestro deber es utilizar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como se dice en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales.
La Biblia nos muestra que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación de este mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 19, es un ejemplo bien conocido de cómo la sal fue utilizada para ejercer la justicia divina. Lot, quien buscaba placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaron a un punto tal que Dios castigó a la esposa de Lot, convirtiéndola en una estatua de sal por su desobediencia. Aquí, la sal fue utilizada como un símbolo de castigo, un recordatorio del poder de Dios para purificar y juzgar. En Levítico 2, se nos instruye a sazonar con sal todas las ofrendas de cereal, asegurándonos de que la sal del pacto de Dios nunca falte en nuestras ofrendas. Este mandamiento subraya la importancia de la sal en los rituales de purificación y sacrificio. Dios mandó a los israelitas que añadieran sal a todas sus ofrendas, lo que simbolizaba la purificación de impurezas y la dedicación a Dios. En Crónicas se menciona el pacto de sal que Dios hizo con David y sus descendientes, estableciendo un pacto perpetuo. Este pacto revela otra cualidad esencial de la sal, su papel en los pactos eternos con Dios. La sal simboliza pureza, durabilidad y fidelidad en las relaciones, tanto entre los humanos como con Dios. Es un recordatorio constante del compromiso eterno que tenemos con nuestro Creador. A lo largo de esta exploración, hemos visto que la sal tiene 3 atributos principales en el ámbito espiritual: purificar, establecer pactos y maldecir. Estos atributos revelan el profundo propósito divino que la sal tiene en nuestras vidas. Pero, ¿por qué los hechiceros usan sal en sus rituales? La respuesta es que ellos son conscientes del poder espiritual de la sal y la utilizan sabiendo que es un mineral creado por Dios, que tiene un significado y una influencia que trascienden lo meramente físico. Si se usa en su contra, puede causarles un daño significativo. El enemigo ha intentado engañar a los cristianos, haciéndoles creer que la sal es un instrumento maligno utilizado solo por hechiceros. Pero hoy aprenderás que la sal es una herramienta poderosa que no debe ser ignorada. El pacto de sal es eterno, y si los cristianos han dejado de usarlo, es porque han sido engañados. Hoy es el día para decir basta a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. El poder de la sal en la maldición. Al comienzo de nuestro estudio, vimos cómo la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal. Este hecho está estrechamente relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se menciona cómo el azufre y la sal quemaron la tierra de esas ciudades, convirtiéndola en una desolación perpetua. Estos elementos se convirtieron en símbolos de la maldición sobre la tierra, impidiendo que cualquier planta creciera allí. Ahora entendemos por qué los hechiceros usan sal en sus rituales. Lo que originalmente se utilizaba como un instrumento de justicia de Dios, hoy en día es empleado en contra de los hijos de Dios. Pero no debemos temer, porque si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos la autoridad para deshacer cualquier hechizo y revocar maldiciones. En Sofonías 2, se nos dice que Moab y Amón, los descendientes de Lot, serán castigados al igual que lo fueron Sodoma y Gomorra, siendo condenados a un campo de ortigas y una fosa de sal. Estos pueblos nacieron del pecado del incesto, y su historia está marcada por la maldad y la guerra continua contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones que pueden afectar a generaciones enteras. Muchas personas no comprenden por qué sus familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos o abusos, pero la raíz de estos problemas podría estar en los pecados de sus antepasados. Para liberar a nuestras familias de estas maldiciones, podemos hacer una oración especial utilizando sal consagrada a Dios, rompiendo los lazos ancestrales que nos atan al pecado. Padre Celestial, Dios de Israel, gracias por tu palabra y por perdonar los pecados de mi familia. Hoy tomo esta sal consagrada y la utilizo para romper cualquier maldición que haya afectado a mi familia. A partir de hoy, renuncio a toda maldad
y pido que tu verdad y misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia que se usa tanto para bendecir como para maldecir. Es una herramienta poderosa de Dios que el enemigo ha intentado usar en nuestra contra. No temas. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos tanto de bendición como de maldición, y como cristianos debemos saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. En la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando nuestras vidas, y debemos usar la sal para maldecir a las fuerzas malignas que intentan invadir nuestro territorio. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu hogar, vecindario y ciudad, haciendo una oración con autoridad para romper las obras del enemigo. Padre Celestial, hoy tomo la sal del pacto y la esparzo sobre mi hogar, ciudad y vecindario, para romper todas las obras del enemigo y deshacer cualquier maldición. En el nombre de Jesús, ato a todo espíritu de venganza y declaro que la maldad nunca prevalecerá en mi vida. Amén. La sal es una herramienta poderosa, como vemos en la historia de Eliseo, quien purificó las aguas usando sal en el nombre del Señor. En la Biblia, la sal se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser cuidadoso y respetuoso, asegurándonos de que la sal que usamos esté dedicada exclusivamente a Dios. La sal se utiliza en la Biblia para purificar ofrendas y condenar lugares de pecado. Simboliza lo eterno y es una herramienta en la guerra espiritual que no debe ser ignorada. La sal puede ser utilizada para eliminar maldiciones ancestrales, purificar ofrendas y proteger nuestros hogares. Sin embargo, su uso debe estar acompañado de fe y un compromiso genuino con Dios. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. No obstante, la sal no tendrá efecto sin fe y sin un compromiso real con Dios. Advertencia final. En Números 21 se relata la historia de la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés que hiciera. Esta serpiente fue un instrumento de salvación para los israelitas cuando eran mordidos por serpientes venenosas. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas comenzaron a idolatrar la serpiente de bronce, olvidando que el poder no residía en el objeto, sino en Dios. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo había comenzado a quemar incienso y adoraba a la serpiente como si fuera un dios, llamándola Nehustán. Lo mismo puede ocurrir con la sal. Si no la usamos correctamente, recordando que es solo un instrumento en las manos de Dios, corremos el riesgo de caer en la idolatría o el mal uso. Debemos usar la sal como un instrumento espiritual en servicio de Dios, y no como un objeto de adoración o superstición. Cuando la utilizamos con reverencia y en alineación con la voluntad de Dios, podemos experimentar su poder en nuestras vidas. La sal debe ser usada correctamente, con un corazón puro y un propósito santo, para manifestar la autoridad de Dios y recibir sus bendiciones. Recuerda, eres un guerrero espiritual y Dios te ha dado las herramientas necesarias para luchar y vencer en todas las batallas. Usa la sal como parte de tu arsenal espiritual, siempre con fe, obediencia y un compromiso genuino con Dios. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe en todas tus luchas espirituales. Si te ha sorprendido el poder espiritual de la sal según la Biblia, te invito a que explores más sobre otros temas que podrían abrir tu entendimiento sobre las herramientas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás, y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este conocimiento con tus seres queridos y juntos podremos crecer en fe y comprensión de los propósitos divinos. Gracias por acompañarnos y que Dios te llene de bendiciones.